¿Qué haces cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? Todos hemos pasado por momentos donde la desesperanza toca a nuestra puerta y la fe parece desaparecer. ¿Pero qué nos enseña Jesús sobre mantener la fe firme en medio de las tormentas? A lo largo de su vida, Jesús no solo nos mostró el camino, sino que vivió situaciones donde la fe era puesta a prueba, dándonos ejemplos poderosos que podemos aplicar hoy. En este video, vamos a explorar las enseñanzas más profundas de Jesús sobre cómo seguir creyendo cuando todo parece perdido. Si alguna vez has sentido que el peso del mundo está sobre tus hombros, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo mantener tu fe viva incluso en los momentos más oscuros. Y si te interesa contenido como este, no olvides suscribirte a Revelaciones Sagradas y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Jesús y la fe en la tormenta, Mateo, capítulo 8 versículos del 23 al 27. Imagínate estar en medio de una tormenta furiosa en el mar, las olas golpeando sin cesar contra la pequeña barca, el viento rugiendo y la oscuridad envolviéndolo todo. Eso fue lo que vivieron los discípulos de Jesús una noche en el mar de Galilea. Estaban juntos en una barca cuando de repente se desató una tormenta tan feroz que sintieron que su vida estaba en peligro. Mientras luchaban por mantenerse a flote, el miedo los invadió. ¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? Lo más interesante de esta escena es que, mientras los discípulos se llenaban de pánico, Jesús estaba durmiendo tranquilamente en la parte trasera de la barca. A pesar del caos a su alrededor, él descansaba. ¿Cómo es posible que pudiera dormir en medio de una tormenta tan aterradora? Este detalle nos muestra algo crucial: Jesús no estaba preocupado porque confiaba plenamente en el poder de su Padre Celestial. Sabía que la tormenta estaba bajo el control de Dios. Los discípulos, en cambio, estaban aterrorizados. Despertaron a Jesús con gritos de desesperación: «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar». Su reacción refleja lo que muchos de nosotros sentimos cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Nos llenamos de temor, dudamos y pensamos que estamos solos en medio de la tempestad. Pero la respuesta de Jesús fue sorprendente. Antes de calmar la tormenta, les hizo una simple pero poderosa pregunta: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Con esta pregunta, Jesús estaba llamando la atención sobre algo más profundo que la tormenta física. Él quería que sus discípulos comprendieran que el verdadero problema no era la tormenta exterior, sino la tormenta interior que causaba su falta de fe. Ellos estaban enfocados en el peligro visible, pero habían olvidado quién estaba con ellos en la barca. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del cielo y la tierra, estaba a su lado. Entonces, con calma y autoridad, Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar. En cuestión de segundos, la tormenta se detuvo y todo quedó en una paz absoluta. El cambio fue tan repentino que los discípulos quedaron asombrados, preguntándose: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? En ese momento, no solo vieron el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también la grandeza de tener fe en Dios, incluso en los momentos más turbulentos. Esta historia es una metáfora poderosa para nuestras propias vidas. Todos enfrentamos tormentas, problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, pérdidas dolorosas. A veces, estas tormentas parecen tan grandes que sentimos que vamos a ser destruidos. Pero lo que Jesús nos enseña aquí es que, aun en los momentos más oscuros, debemos recordar que Dios está en control. No importa cuán grande sea la tormenta, Él tiene el poder de calmarla. La clave está en no dejarnos dominar por el miedo. Cuando permitimos que el miedo nos controle, nuestra fe se debilita. Pero sí, como Jesús, podemos descansar en la confianza de que Dios tiene todo bajo su mando, encontraremos paz en medio de la tormenta. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que, en medio de ellas, podemos confiar en que Dios nos sostiene. Jesús nos invita a tener una fe sólida, una fe que no se tambalea con cada viento que sopla. Él nos recuerda que, aunque la tormenta sea intensa, Él está presente en nuestra vida. Nuestra barca no está sola en el mar. Jesús está en ella, y cuando Él está con nosotros, no hay tormenta que pueda hundirnos. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta personal, recuerda esta historia. Tal vez sientas que las olas están a punto de aplastarte, pero Jesús está ahí, listo para calmar tu corazón y mostrarte que, con fe, puedes superar cualquier adversidad.
Y no olvides que, al igual que los discípulos, siempre puedes acudir a Jesús cuando las circunstancias parecen fuera de control. Él siempre responde. La fe como un grano de mostaza, Mateo, capítulo 17 versículo 20. ¿Alguna vez has sentido que tu fe es insuficiente? Que por más que crees, las montañas en tu vida simplemente no se mueven. Jesús da una lección poderosa a sus discípulos sobre el poder de la fe, y lo hace con una imagen muy sencilla, un pequeño grano de mostaza. Aunque es una de las semillas más pequeñas, Jesús dice que una fe del tamaño de ese grano es suficiente para mover montañas. Esto suena increíble, pero, ¿qué quería decir realmente Jesús con esto? La escena ocurre cuando los discípulos intentaron, sin éxito, liberar a un joven que estaba poseído por un espíritu maligno. Después de varios intentos fallidos, se acercaron a Jesús para preguntarle por qué no habían podido hacer nada. La respuesta de Jesús fue directa: por vuestra poca fe. Pero no los dejó ahí, sino que les ofreció una perspectiva nueva y alentadora. No se necesita una fe enorme, sino una fe pequeña, como un grano de mostaza, pero una fe auténtica. Lo interesante de esta enseñanza es que Jesús no está pidiendo una fe perfecta, sino una fe genuina. El grano de mostaza es minúsculo, casi imperceptible, pero tiene en su interior el potencial para convertirse en un árbol grande. Jesús les estaba enseñando que no importa si sientes que tu fe es pequeña, lo importante es que sea verdadera y que creas de corazón en lo que Dios puede hacer. Imagina por un momento ese pequeño grano de mostaza en tus manos. Es tan diminuto que parece insignificante. Sin embargo, en el mundo espiritual, Jesús nos asegura que este grano, si está vivo, puede tener un impacto gigantesco. Así sucede con nuestra fe. A veces sentimos que nuestra fe no es lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que tenemos, pero Jesús nos dice que una fe auténtica, aunque pequeña, puede hacer grandes cosas. El mensaje de Jesús también desafía nuestra perspectiva de lo que significa mover montañas. Muchas veces, pensamos en problemas gigantescos o desafíos imposibles. Pero, en realidad, las montañas que enfrentamos en nuestra vida pueden ser más personales: un problema familiar, una enfermedad, una meta que parece inalcanzable. Jesús nos invita a creer que, con una fe sincera, esas montañas pueden ser movidas. No porque nosotros tengamos el poder, sino porque Dios lo tiene. La clave está en no subestimar el poder de la fe, por pequeña que sea. A lo largo de la Biblia, vemos historias de personas con una fe aparentemente pequeña, pero que confiaron en Dios y vieron milagros. Piensa en David enfrentando a Goliat. No era su fuerza la que derribó al gigante, sino su confianza en que Dios estaba con él. O en la mujer que tocó el manto de Jesús creyendo que solo con eso sanaría. No fue la acción física, sino la fe detrás de esa acción la que desató el milagro. Así también, Jesús nos llama a tener una fe que, aunque parezca pequeña o débil, esté dirigida hacia Dios con sinceridad. A veces creemos que necesitamos tener todas las respuestas o sentir una fe inquebrantable para ver resultados, pero Jesús nos muestra que no es así. No es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino en quién ponemos esa fe. Un grano de mostaza en las manos de Dios tiene el poder de mover montañas. En nuestra vida diaria, este principio es un gran alivio. Cuando nos sentimos sin fuerzas, abrumados o sin grandes recursos, podemos recordar que no necesitamos hacer grandes proezas para ver la obra de Dios. Solo necesitamos una fe sincera, una pequeña chispa de confianza en que Él tiene el control. Esa chispa, aunque pequeña, es suficiente para que Dios haga cosas asombrosas en nuestras vidas. Finalmente, esta enseñanza de Jesús nos invita a cultivar esa fe, no preocupándonos por el tamaño o la fuerza de nuestra creencia, sino por mantenerla viva y auténtica. A veces, las montañas no se moverán de inmediato, pero la fe nos da la fortaleza para seguir adelante y creer que, en el tiempo de Dios, veremos su poder en acción. La resurrección de Lázaro, Juan, capítulo 11 versículos del 1 al 44. La historia de la resurrección de Lázaro es uno de los momentos más conmovedores y sorprendentes en la vida de Jesús. Imagina el dolor y la desesperación de Marta y María, dos hermanas que acaban de perder a su hermano, Lázaro. Lo habían llamado con urgencia,
enviándole un mensaje a Jesús para que viniera a curarlo cuando aún estaba vivo, pero Jesús no llegó a tiempo. Para cuando él finalmente se presentó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Todo parecía perdido, la muerte había sellado su destino. Cuando Jesús llegó al pueblo de Betania, fue recibido por una Marta afligida, quien le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Esta frase refleja el dolor y la fe mezclados. Marta sabía que Jesús tenía el poder de sanar a su hermano, pero ahora que Lázaro estaba muerto, su esperanza parecía haberse desvanecido. Sin embargo, Jesús, con una profunda compasión, le aseguró: «Tu hermano resucitará». Aún así, Marta, como muchos de nosotros, pensaba que Jesús se refería a la resurrección futura, algo distante y abstracto. Pero Jesús tenía algo mucho más poderoso en mente. Con una declaración que resonaría por los siglos, dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». En ese momento, Jesús no solo estaba hablando de Lázaro, sino también de cada uno de nosotros. Nos estaba mostrando que, incluso cuando todo parece perdido, Él tiene el poder de traer vida donde solo vemos muerte. Su autoridad sobre la muerte es total y definitiva. Marta, conmovida por las palabras de Jesús, fue a buscar a su hermana María, quien también vino a Jesús llorando y expresando su dolor. «Señor, si hubieras estado aquí». Fue la misma frase que Marta había pronunciado. Las hermanas compartían la misma fe en Jesús, pero también la misma desesperación por la pérdida. Jesús, al ver el llanto de María y de los que la acompañaban, también se conmovió profundamente. El Evangelio dice que Jesús lloró. Este es uno de los momentos más humanos de Jesús en la Biblia, donde vemos su compasión y empatía ante el sufrimiento humano. Después de este momento de tristeza, Jesús decidió actuar. Se acercó a la tumba de Lázaro, una cueva sellada con una piedra, y mandó que la removieran. Marta, aún preocupada, le advirtió que ya habían pasado 4 días y que el cuerpo de su hermano comenzaría a oler mal. Para Marta, como para muchos de nosotros, la situación ya era irreversible. Sin embargo, Jesús insistió, y después de una oración dirigida al Padre, clamó en voz alta: «Lázaro, sal fuera». En ese instante, algo extraordinario sucedió. Lázaro, envuelto en vendas funerarias, salió caminando de la tumba. La muerte había sido vencida por el poder de Jesús, y la desesperación de Marta y María se convirtió en un testimonio del poder de la fe. No importaba cuán desesperada parecía la situación, Jesús demostró que incluso la muerte debía obedecerle. Este milagro no solo impactó a las hermanas de Lázaro, sino a todos los que presenciaron este acto de poder divino. La resurrección de Lázaro nos enseña una lección crucial: nunca es demasiado tarde para Dios. A veces en nuestras vidas nos enfrentamos a situaciones que parecen estar muertas. Pueden ser sueños que hemos enterrado, relaciones que se han roto o esperanzas que parecen imposibles de recuperar. En esos momentos, como Marta y María, podemos sentir que es el final, que ya no hay nada más que hacer. Pero Jesús nos muestra que su poder no está limitado por nuestras circunstancias. Él nos llama a tener una fe persistente, una fe que confía incluso cuando todo parece oscuro. Aun cuando la situación parezca irreversible, Jesús tiene el poder de traer vida y restauración. Su llamado es a no perder la esperanza, sino a seguir creyendo, porque Él es la resurrección y la vida. En Él, lo que parece muerto puede revivir, lo que parece imposible puede suceder. En nuestra vida diaria, esto significa que no debemos rendirnos, aunque las circunstancias nos digan lo contrario. Jesús no solo resucitó a Lázaro como un acto aislado, sino que lo hizo para mostrarnos que siempre hay esperanza en Él. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Juan, capítulo 16, versículo 33. Imagina estar en los momentos finales de la vida de Jesús, justo antes de su arresto y crucifixión. Él sabía lo que iba a suceder, sabía que los discípulos estaban a punto de enfrentarse a una de las pruebas más difíciles de sus vidas. En ese contexto, Jesús les dice algo impactante: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una declaración tan realista como reconfortante. Jesús no promete una vida sin problemas, sino una esperanza inquebrantable en medio de las dificultades. Las palabras de Jesús nos preparan para una verdad inevitable: el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Todos enfrentamos momentos de dolor, pérdida y dificultades, y Jesús no niega esta realidad. Al contrario, nos advierte de antemano para que no nos sorprenda cuando lleguen esos momentos. Sin embargo, no se detiene ahí.
Después de reconocer que habrá aflicciones, nos da un mandato claro: confiad. Esta palabra cambia completamente la perspectiva. Jesús nos llama a enfrentar el sufrimiento con confianza en Él. Lo más interesante es que Jesús no solo nos pide que confiemos sin razón, sino que fundamenta nuestra confianza en una verdad profunda: yo he vencido al mundo. Aquí, Jesús no habla solo de una victoria futura, sino de algo que ya ha logrado. Su victoria sobre el pecado, la muerte y el mal está asegurada. Aunque sus discípulos aún no lo sabían, en pocos días Jesús resucitaría, demostrando su poder sobre todo lo que este mundo puede lanzar contra nosotros. El sufrimiento, entonces, no es el final de la historia. Jesús nos asegura que, aunque pasemos por momentos difíciles, hay una victoria definitiva. Esto no significa que no sintamos dolor o que nuestras pruebas desaparezcan de inmediato, pero sí significa que podemos atravesarlas con una esperanza profunda. Jesús nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias y a confiar en la obra que Él ha hecho y seguirá haciendo. Esta enseñanza nos desafía a cambiar nuestra forma de ver el sufrimiento. En lugar de verlo como un obstáculo insuperable, podemos verlo como una oportunidad para aferrarnos más a Dios. En esos momentos de aflicción, nuestra fe es probada, pero también es fortalecida. Jesús nos da una razón para no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles: su victoria ya está garantizada. En nuestra vida diaria, enfrentamos muchas formas de aflicción: enfermedades, pérdidas, decepciones, problemas financieros o conflictos familiares. A veces, el peso de estas dificultades puede hacernos sentir derrotados. Pero en esos momentos, debemos recordar las palabras de Jesús. Él no nos promete una vida sin sufrimiento, pero nos ofrece algo aún mejor: la seguridad de que no estamos solos en nuestras luchas y que, al final, la victoria ya está ganada. Confiar en Jesús en medio de las pruebas es un acto de fe profunda. Es aceptar que, aunque no siempre entendemos por qué estamos pasando por ciertas situaciones, podemos confiar en que Él tiene el control. Su victoria sobre el mundo nos da la certeza de que nuestras aflicciones son temporales y que, al final, el sufrimiento no tendrá la última palabra. El llamado de Jesús a confiar nos recuerda que nuestra paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Incluso en medio de las tormentas más grandes, podemos encontrar descanso en la promesa de que Jesús ya ha vencido. Y si Él ha vencido, también nos dará la fuerza para superar nuestras pruebas. Esta declaración de Jesús nos invita a vivir con una confianza audaz, una fe que no se deja derribar por las aflicciones, sino que se fortalece en ellas. No importa cuán grande sea la prueba que estés enfrentando hoy, recuerda que Jesús ya ha vencido al mundo. Su victoria es tu victoria, y con Él siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La enseñanza de la vid y los sarmientos, Juan, capítulo 15 versículos del 1 al 8. En el Evangelio de Juan, Jesús nos ofrece una poderosa imagen para entender nuestra relación con Él, la vid y los sarmientos. Él se describe a sí mismo como la vid verdadera, y a nosotros como los sarmientos que dependen de la vid para vivir y dar fruto. Es una metáfora que no solo ilustra nuestra necesidad de permanecer en Él, sino que también nos revela el secreto de una vida fructífera y resistente, capaz de enfrentar cualquier adversidad. En el contexto de esta enseñanza, Jesús estaba hablando con sus discípulos justo antes de su arresto. Sabía que ellos enfrentarían grandes pruebas y dificultades, y quiso darles una lección fundamental: la clave para superar todo lo que vendría no estaría en su propia fuerza o habilidad, sino en su conexión con Él. Permaneced en mí, les dijo. Esta es la esencia de la vida cristiana: permanecer unidos a Cristo, como los sarmientos dependen de la vid para su sustento. Si observamos un viñedo, podemos ver cómo los sarmientos o las ramas son completamente dependientes de la vid. Sin la vid, los sarmientos se secan, se vuelven inútiles y no pueden producir fruto. De la misma manera, Jesús nos enseña que, si estamos desconectados de Él, no podemos dar fruto ni resistir las dificultades de la vida. Él es nuestra fuente de vida, y es a través de nuestra unión con Él que podemos ser fortalecidos y fructíferos. Lo que hace que esta imagen sea tan poderosa es que nos recuerda que no se trata de nuestros propios esfuerzos. A menudo, cuando enfrentamos problemas o desafíos, tratamos de resolver todo por nosotros mismos. Nos esforzamos, nos preocupamos y tratamos de controlar las situaciones, pero olvidamos lo más importante: nuestra verdadera fortaleza viene de permanecer conectados a Jesús. Es en esa relación íntima con Él donde encontramos la paz y la fuerza para seguir adelante. Jesús también es claro sobre el propósito de esta conexión. No se trata solo de resistir los tiempos difíciles, sino de dar fruto.
El fruto que Jesús menciona no solo incluye las buenas obras o los éxitos visibles, sino también los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, gozo, bondad, fe y más. Estos frutos solo pueden surgir de una vida profundamente arraigada en Cristo. Cuanto más permanecemos en Él, más reflejamos su carácter y más frutos espirituales producimos. Lo más asombroso es que Jesús nos asegura que, si permanecemos en Él, podemos pedir lo que necesitamos, y se nos concederá. Esta no es una promesa mágica de obtener todo lo que deseamos, sino una invitación a alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando estamos en comunión constante con Jesús, nuestros deseos y oraciones comienzan a reflejar su corazón. Es en esa conexión profunda donde nuestras oraciones se vuelven poderosas y efectivas. La enseñanza de la vid y los sarmientos también nos recuerda que hay tiempos de poda en nuestras vidas. Jesús dice que el Padre es el labrador que poda los sarmientos para que puedan dar más fruto. A veces, atravesamos momentos difíciles que parecen dolorosos, pero en realidad, Dios los está usando para moldearnos y hacer que seamos aún más fructíferos. Aunque la poda puede ser incómoda, es parte del proceso de crecimiento y madurez espiritual. Otra lección importante es que la permanencia en Cristo no es algo pasivo. No es solo decir que creemos en Él y luego seguir con nuestra vida. Permanecer en Él implica una relación activa, diaria, donde buscamos su presencia, leemos su palabra, oramos y dependemos de su dirección. Es una conexión viva y continua, como la savia que fluye de la vid a los sarmientos, dando vida y sosteniéndonos en cada circunstancia. En los momentos difíciles, nuestra conexión con Jesús se vuelve aún más crucial. Es en esos tiempos de prueba cuando necesitamos aferrarnos a Él con más fuerza, sabiendo que sin su sustento, no podemos seguir adelante. Jesús nos promete que, si permanecemos en Él, encontraremos la fuerza y la paz que necesitamos para resistir cualquier circunstancia. No importa cuán grandes sean las dificultades, nuestra unión con Cristo nos da la victoria. Esta enseñanza nos invita a una vida de dependencia total en Jesús. Nos desafía a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a buscar una conexión constante y viva con Él. La promesa del Espíritu Santo, Juan, capítulo 14 versículos del 16 al 18. En uno de los momentos más cruciales de su ministerio, Jesús habló a sus discípulos sobre algo que cambiaría sus vidas para siempre. Estaba cerca su partida, y ellos no sabían cómo podrían continuar sin Él. El miedo y la incertidumbre comenzaban a llenar sus corazones. Pero Jesús, con una promesa que resonaría a lo largo de los siglos, les dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Esta fue la primera vez que Jesús habló abiertamente sobre el Espíritu Santo como el Consolador, alguien que estaría con ellos en cada paso del camino. Los discípulos no comprendían del todo lo que esto significaba en ese momento. Para ellos, la idea de perder a Jesús físicamente parecía insoportable. Sin embargo, Jesús les estaba asegurando que no los dejaría solos, ni siquiera por un momento. El Espíritu Santo, que vendría a morar en ellos, sería su guía constante, su fuente de consuelo, y la presencia viva de Dios en sus corazones. Esta promesa no era solo para los discípulos, sino para todos aquellos que creen en Jesús. El término que Jesús usa para describir al Espíritu Santo es Consolador o Paráclito, que significa alguien que está al lado, brindando ayuda y apoyo. En los momentos de mayor desesperación, cuando todo parece desmoronarse, es el Espíritu Santo quien nos sostiene, nos consuela y nos da la fuerza para seguir adelante. Es el recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras luchas. Uno de los aspectos más poderosos del Espíritu Santo es su capacidad para recordarnos las promesas de Jesús cuando más lo necesitamos. En medio de la tormenta, cuando el miedo y la duda nos invaden, el Espíritu Santo nos trae a la mente las palabras de Jesús: «No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo», Juan, capítulo 14 versículo 27. Este consuelo divino no viene de nuestras circunstancias, sino de la presencia activa de Dios en nosotros. Además de ser nuestro Consolador, el Espíritu Santo también es nuestro guía. Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había enseñado. En momentos de confusión o desesperación, es el Espíritu Santo quien nos guía hacia la verdad, iluminando nuestro camino cuando no sabemos qué hacer. No importa cuán oscuras sean nuestras circunstancias, Él es nuestra luz. La promesa del Espíritu Santo también nos asegura que Dios está siempre presente con nosotros. Mientras que los discípulos tuvieron el privilegio de caminar físicamente con Jesús, nosotros tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Su presencia no es temporal ni limitada por el tiempo o el espacio.
Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Esto significa que en cualquier circunstancia, ya sea en tiempos de paz o de crisis, el Espíritu Santo está allí, fortaleciéndonos y dándonos paz. Muchos cristianos han experimentado el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo en momentos de gran desesperación. Algunos han sentido una paz inexplicable en medio de situaciones de dolor o pérdida, mientras que otros han recibido dirección divina cuando se sentían perdidos. Estas experiencias nos recuerdan que el Espíritu Santo no es una idea abstracta, sino una realidad viva y activa en nuestras vidas, cumpliendo la promesa de Jesús de que nunca estaríamos solos. El Espíritu Santo también nos da la capacidad de orar cuando no sabemos cómo hacerlo. Romanos, capítulo 8 versículo 26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En los momentos en que el dolor o la confusión son tan profundos que no encontramos las palabras para orar, el Espíritu Santo ora por nosotros, llevando nuestras necesidades directamente al corazón de Dios. La promesa del Espíritu Santo es una fuente de esperanza y fortaleza continua. No importa cuán grandes sean nuestras pruebas, podemos confiar en que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y recordándonos que somos amados por Dios. Esta promesa nos asegura que no enfrentamos nuestras luchas solos y que siempre tenemos acceso al consuelo y la dirección divinos. La confianza en la provisión de Dios, Mateo, capítulo 6 versículos del 25 al 34. En el Sermón del Monte, Jesús pronunció unas de las palabras más reconfortantes que podemos escuchar en tiempos de incertidumbre: no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Con esta declaración, Jesús nos invita a vivir una vida libre de preocupaciones innecesarias, confiando plenamente en la provisión de nuestro Padre Celestial. Él conoce nuestras necesidades y promete cuidarnos, incluso en los detalles más básicos de la vida. Para ilustrar este punto, Jesús usa dos ejemplos simples pero poderosos: las aves del cielo y los lirios del campo. Las aves no siembran ni cosechan, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Los lirios no trabajan ni hilan, pero aún así, ni el rey Salomón, con toda su riqueza, se vistió como uno de ellos. Con estos ejemplos, Jesús nos recuerda que si Dios cuida de las aves y de las flores, ¿cuánto más no cuidará de nosotros, que somos sus hijos? A menudo, la preocupación por nuestras necesidades materiales puede robarnos la paz. Nos preguntamos cómo vamos a pagar las cuentas, cómo vamos a alimentar a nuestra familia o cómo vamos a sobrevivir en tiempos de escasez. Sin embargo, Jesús nos invita a deshacernos de esas ansiedades. Él nos asegura que nuestro Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitamos y que podemos confiar en Él para suplir esas necesidades. La clave está en priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo. Jesús no está sugiriendo que seamos irresponsables o descuidados con nuestras necesidades diarias. No dice que no trabajemos ni planifiquemos, sino que no nos afanemos por ello. Él quiere que nuestra confianza esté puesta completamente en la provisión de Dios, no en nuestras propias fuerzas. De hecho, nos da una instrucción muy clara: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un llamado a poner nuestra fe y atención en lo eterno, sabiendo que Dios se encargará de lo terrenal. Uno de los aspectos más difíciles de esta enseñanza es aprender a soltar el control. Vivimos en una sociedad que nos enseña a depender de nuestros esfuerzos y a preocuparnos por el futuro. Pero Jesús nos llama a hacer lo contrario, a confiar en que Dios está en control y a creer que Él es nuestro proveedor. Esta confianza en la provisión divina no solo trae paz a nuestro corazón, sino que también nos libera de la carga de tratar de solucionar todo por nosotros mismos. En tiempos de crisis económica o personal, esta enseñanza se vuelve aún más relevante. Cuando enfrentamos la pérdida de un trabajo, de ingresos o cuando los recursos parecen escasear, es natural que la ansiedad y el miedo nos abrume. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos recordar las palabras de Jesús. Él nos asegura que, aunque no podamos ver una solución inmediata, Dios ya está trabajando detrás de escena, orquestando los detalles para suplir nuestras necesidades. Hay innumerables testimonios de personas que, en medio de la escasez, han visto la mano de Dios proveyendo de maneras sorprendentes. Desde dinero inesperado, alimentos en el momento justo, hasta la apertura de nuevas oportunidades. Estos testimonios nos muestran que cuando confiamos en la provisión de Dios, Él nunca nos deja desamparados. Como dijo David en el Salmo, capítulo 37 versículo 25, joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
La confianza en la provisión de Dios también nos permite vivir con una mentalidad de gratitud y contentamiento. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, podemos agradecer por lo que tenemos, sabiendo que todo lo que recibimos es un regalo de nuestro Padre. Esta actitud de gratitud cambia nuestra perspectiva, haciéndonos más conscientes de las bendiciones diarias que Dios nos da y alejando el afán y la preocupación. Jesús termina esta enseñanza con una instrucción que es clave para mantener la paz: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, Jesús nos llama a vivir un día a la vez, confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades diarias. No debemos preocuparnos por el futuro, porque Dios ya está allí, preparando el camino para nosotros. La importancia de la oración constante. Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Jesús nos presenta una parábola muy poderosa sobre la oración, conocida como la parábola de la viuda persistente. Es una historia sencilla pero profundamente reveladora que nos enseña la importancia de la oración constante y la persistencia en nuestra relación con Dios. La parábola cuenta la historia de una viuda que, enfrentando una injusticia, acude repetidamente a un juez para que le haga justicia. Este juez, descrito como un hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, inicialmente ignora sus súplicas, pero la viuda no se rinde. Día tras día, la viuda se presenta ante el juez, insistiendo en su petición. Finalmente, el juez, harto de la persistencia de la viuda, decide concederle justicia, no porque le importara su causa, sino para que ella dejara de molestarlo. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos algo crucial sobre la oración: si incluso un juez injusto responde a la persistencia, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es justo y lleno de amor, responderá a nuestras oraciones cuando perseveramos. La viuda es un ejemplo de fe y determinación. A pesar de su posición vulnerable en la sociedad y de enfrentarse a un juez que no le prestaba atención, ella no se rindió. De la misma manera, Jesús nos llama a tener esa misma actitud en la oración. No siempre recibimos respuestas inmediatas a nuestras peticiones, y a veces, puede parecer que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero la parábola nos enseña que, en lugar de desanimarnos, debemos seguir orando con persistencia. Uno de los elementos clave en esta enseñanza es la fe que implica la oración constante. Cada vez que la viuda regresaba al juez, lo hacía creyendo que eventualmente recibiría justicia. Así también, cada vez que oramos, estamos reafirmando nuestra fe en que Dios escucha y que Él responderá en su tiempo perfecto. La persistencia en la oración no es un signo de falta de fe, sino todo lo contrario. Es un acto de confianza continua en que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. En nuestra vida diaria, puede ser fácil desanimarse cuando las respuestas a nuestras oraciones parecen tardar. Tal vez hemos estado orando por una situación personal, un problema familiar o por la salud de alguien, y no vemos un cambio inmediato. Sin embargo, esta parábola nos recuerda que la clave no es cuántas veces pedimos, sino la fe detrás de nuestra petición. Jesús nos está animando a no darnos por vencidos en la oración, porque nuestro Padre Celestial siempre escucha. Otra lección importante de esta parábola es que la oración persistente no solo cambia las circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros. Cada vez que oramos con constancia, nuestro corazón se alinea más con la voluntad de Dios. A través de la oración, no solo le presentamos nuestras peticiones a Dios, sino que también abrimos nuestro corazón para que Él lo transforme. La oración persistente moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe, porque nos acerca más a la presencia de Dios. Jesús concluye la parábola diciendo que, si un juez injusto responde a la persistencia, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Aquí, Jesús nos asegura que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también está comprometido a hacer justicia. Esta promesa nos da la certeza de que, aunque no entendamos el tiempo o los caminos de Dios, podemos confiar en que Él actuará de manera justa y perfecta. Es importante recordar que la oración no es solo para obtener respuestas inmediatas. A veces, las respuestas de Dios pueden tardar porque Él está trabajando en algo mayor o porque nos está preparando para recibir lo que hemos pedido. La oración persistente es una manera de mantener viva nuestra conexión con Dios durante ese proceso. Es un acto de fe continua que nos mantiene enfocados en su fidelidad, en lugar de nuestras circunstancias. Además, la persistencia en la oración nos enseña a depender de Dios en todo momento. En tiempos difíciles, nuestra tendencia natural puede ser alejarnos o rendirnos, pero Jesús nos llama a hacer lo contrario. La oración persistente es el puente que nos mantiene conectados a Dios, recordándonos que, aunque nuestras fuerzas se agoten,
Él siempre está ahí para sostenernos. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Mateo, capítulo 14 versículos del 13 al 21. Imagina estar en medio de una multitud de más de 5.000 personas, todos hambrientos después de haber escuchado a Jesús predicar durante todo el día. El sol comienza a bajar y el hambre se intensifica. Los discípulos, preocupados por la situación, sugieren a Jesús que envíe a la multitud a los pueblos cercanos para que puedan comprar comida. Pero Jesús, en lugar de despedir a la multitud, sorprende a sus discípulos con una simple instrucción: dadles vosotros de comer. Los discípulos estaban desconcertados. No tenían suficientes recursos para alimentar a tantas personas. Apenas contaban con 5 panes y 2 peces, un almuerzo que un niño generosamente ofreció. Desde una perspectiva humana, era ridículo pensar que esa pequeña cantidad podría satisfacer a miles de personas. Pero Jesús no vio la escasez, sino la oportunidad de mostrar el poder de Dios en acción. Pidió que trajeran los panes y los peces, y después de dar gracias a Dios, comenzó a repartirlos. Y ahí ocurrió el milagro. A medida que los discípulos repartían la comida, algo increíble sucedió: los panes y los peces no se acababan. Jesús multiplicó lo poco que tenían hasta que toda la multitud fue alimentada. No solo comieron hasta saciarse, sino que, al final, los discípulos recogieron 12 canastas llenas de sobras. Un acto imposible para la lógica humana, pero completamente posible para el poder divino de Jesús. Este milagro nos enseña una verdad profunda y reconfortante: en manos de Jesús, lo poco que tenemos puede ser multiplicado. A menudo, cuando enfrentamos problemas o desafíos, nos sentimos limitados por nuestros recursos, ya sea tiempo, dinero, energía o capacidades. Nos preguntamos cómo podríamos hacer frente a una situación con tan poco. Pero esta historia nos recuerda que no se trata de lo que tenemos, sino de a quién se lo entregamos. Cuando ponemos lo poco que tenemos en manos de Jesús, Él puede hacer mucho más de lo que imaginamos. La clave es confiar en su poder y no en nuestras propias fuerzas. Tal vez nuestras habilidades o recursos parezcan insuficientes para el desafío que enfrentamos, pero si los entregamos con fe, Dios puede multiplicarlos en bendiciones que van más allá de lo que creemos posible. Este principio no solo aplica a nuestras necesidades materiales, sino también a nuestras emociones y capacidades espirituales. A veces, nos sentimos emocionalmente agotados o espiritualmente débiles, pensando que no tenemos suficiente para dar o para seguir adelante. Pero cuando traemos nuestras debilidades a Jesús, Él nos fortalece y multiplica nuestras fuerzas. Al igual que con los panes y los peces, Jesús puede tomar lo poco que tenemos y hacer algo extraordinario con ello. Otro aspecto importante de este milagro es que Jesús primero dio gracias a Dios antes de realizar la multiplicación. Esta actitud de gratitud nos enseña que, en lugar de quejarnos por lo poco que tenemos, debemos dar gracias a Dios por ello y confiar en que Él puede hacer algo grandioso. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos abre a las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Además, Jesús involucró a los discípulos en el milagro. Les pidió que repartieran la comida a la multitud, mostrándoles que, aunque no entendieran cómo iba a suceder, su participación activa era clave. Esto nos enseña que Dios a menudo nos llama a actuar en fe, incluso cuando no entendemos completamente cómo Él va a proveer. Nuestra obediencia en esos momentos es una muestra de confianza en su poder. El hecho de que sobraran 12 canastas llenas nos recuerda que Dios no solo suple nuestras necesidades, sino que lo hace en abundancia. Él es un Dios generoso que no se limita a darnos lo justo, sino que derrama bendiciones que superan nuestras expectativas. Cuando confiamos en Él con lo poco que tenemos, no solo veremos nuestras necesidades satisfechas, sino que también experimentaremos su abundancia. La enseñanza sobre el ayuno y la fe, Mateo, capítulo 6 versículos del 16 al 18. Jesús ofrece una profunda enseñanza sobre el ayuno, una práctica espiritual que puede transformar la vida de quienes la realizan con el corazón correcto. El ayuno, para muchos, es un acto de renunciar a la comida o a ciertos placeres, pero Jesús va mucho más allá. Él nos muestra que el ayuno no es solo una cuestión de abstenerse, sino un acto de humildad ante Dios, una manera de conectar con Él de forma más profunda. Jesús, en este pasaje, no condena la práctica del ayuno, pero sí llama la atención sobre la actitud con la que se debe hacer. Jesús comienza advirtiendo contra una de las tentaciones más comunes cuando ayunamos: hacerlo para ser vistos. En los tiempos de Jesús, algunos líderes religiosos ayunaban en público, buscando reconocimiento y admiración por su devoción.
Pero Jesús enseña que el ayuno no es para impresionar a otros. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, dice. En lugar de mostrar sufrimiento exterior, Jesús llama a hacerlo en secreto, sin anunciarlo, para que sea un acto íntimo entre nosotros y Dios. Esta enseñanza nos lleva a una lección crucial: el verdadero poder del ayuno está en la humildad. Cuando ayunamos con el corazón correcto, no lo hacemos para que otros lo vean, sino para acercarnos a Dios y mostrar nuestra dependencia total de Él. Es un acto de rendición, en el que reconocemos que necesitamos más de su presencia en nuestras vidas. Ayunar no es un medio para obtener reconocimiento humano, sino una forma de vaciarnos de nuestras propias fuerzas y llenarnos del poder divino. En tiempos de crisis, el ayuno puede ser una herramienta espiritual poderosa. A lo largo de la Biblia, vemos a personas ayunando en momentos de desesperación, buscando la intervención divina. Por ejemplo, el rey Josafat proclamó un ayuno cuando Judá enfrentaba una invasión, y Dios respondió con una victoria milagrosa. El ayuno, cuando se practica con fe, es una forma de decir: Señor, no puedo enfrentar esto solo, necesito que intervengas en mi vida. El ayuno también fortalece nuestra fe, porque nos permite experimentar nuestra debilidad de manera física. Al renunciar a algo esencial como la comida, recordamos que somos frágiles y que toda nuestra dependencia debe estar en Dios. Es un recordatorio tangible de que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando ayunamos, creamos un espacio para que Dios obre en nuestra vida, llenándonos de su fortaleza y dirección. Jesús también menciona que, cuando ayunamos, debemos ungir nuestra cabeza y lavar nuestro rostro, lo que implica que debemos continuar nuestras vidas con normalidad, sin buscar la atención de los demás. Esto nos enseña que el ayuno es una disciplina interna, una conversación íntima con Dios. Aunque renunciemos a algo externamente, lo que más importa es lo que sucede dentro de nosotros. Es un momento de crecimiento espiritual, donde buscamos a Dios con más intensidad y abrimos nuestro corazón a su guía. El ayuno también es una forma de abrir nuestro corazón para escuchar la voz de Dios de manera más clara. En medio del ajetreo de la vida cotidiana, podemos estar tan ocupados que no escuchamos su voz. Pero cuando ayunamos, eliminamos distracciones y nos enfocamos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. Es en esos momentos de quietud y renuncia cuando somos más sensibles a su dirección y podemos experimentar su presencia de una manera más profunda. Una de las bendiciones del ayuno es que nos enseña a depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. En tiempos de crisis o incertidumbre, puede ser fácil tratar de solucionar todo por nosotros mismos. Sin embargo, el ayuno nos recuerda que nuestras fuerzas son limitadas, pero las de Dios no lo son. A través del ayuno, demostramos nuestra fe en que Dios es el único que puede proveer lo que realmente necesitamos, ya sea paz, fortaleza o una respuesta a nuestras oraciones. Jesús asegura que cuando ayunamos en secreto, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto no significa que debamos ayunar esperando recompensas materiales, sino que Dios ve nuestro corazón y responde a nuestra sinceridad y humildad. Cuando ayunamos con la actitud correcta, estamos sembrando en el reino de Dios, y Él promete derramar sus bendiciones sobre nosotros, dándonos lo que realmente necesitamos en cada situación. El poder de la resurrección, Lucas, capítulo 24 versículos del 1 al 12. En la madrugada del primer día de la semana, un grupo de mujeres se dirigió al sepulcro de Jesús con especias aromáticas, preparadas para embalsamar su cuerpo. Su corazón estaba lleno de tristeza y desesperanza, pues habían presenciado su crucifixión y muerte solo unos días antes. Para ellas, todo había terminado. Jesús, aquel que había realizado milagros, predicado con autoridad y traído esperanza a muchos, había sido sellado en una tumba. Sin embargo, lo que encontraron al llegar fue algo completamente inesperado: la piedra había sido removida y el sepulcro estaba vacío. Mientras intentaban comprender lo que había sucedido, dos ángeles aparecieron y les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas, capítulo 24 versículos del 5 al 6. Esas palabras cambiaron la historia para siempre. La muerte no había tenido la última palabra. Jesús, quien había sido crucificado, había vencido a la muerte. Este momento marcó el punto culminante de su ministerio, la resurrección, el acto que probaría su victoria definitiva sobre el pecado y la muerte.
La resurrección de Jesús es el mayor testimonio de que, en Dios, nunca es el final cuando parece que todo está perdido. La muerte, el enemigo más temido por la humanidad, fue derrotada por el poder de Dios. Lo que parecía un fracaso en la cruz se convirtió en la mayor victoria de la historia. Jesús no solo resucitó, sino que abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan experimentar una vida nueva y eterna. Este acto extraordinario nos enseña algo fundamental: en Jesús siempre hay una nueva oportunidad. A veces, en nuestras propias vidas, sentimos que hemos llegado al final, que no hay solución a nuestros problemas, que las situaciones son irreversibles. Tal vez enfrentamos una pérdida, una ruptura, un fracaso, y pensamos que todo ha terminado. Pero la resurrección de Jesús nos dice que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un nuevo amanecer. Cuando los discípulos oyeron las noticias de la resurrección, su incredulidad inicial fue sustituida por una fe renovada. Aquellos mismos discípulos que habían huido y se habían escondido por miedo fueron transformados por el poder de la resurrección. La esperanza que parecía haber muerto con Jesús fue revivida en ese sepulcro vacío. Y esa misma esperanza está disponible para nosotros hoy. La resurrección no solo es un evento histórico que celebramos cada Pascua, sino una realidad que transforma nuestra vida diaria. Nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece haber llegado a su fin, Dios está obrando algo nuevo. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, también nosotros podemos experimentar resurrecciones en nuestra vida. Situaciones que parecen imposibles de superar, Dios las puede cambiar, renovando nuestra esperanza y dándonos un nuevo comienzo. La fe en la resurrección de Jesús también nos da la seguridad de que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Para los que creemos en Cristo, la muerte física no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. Esta verdad nos da una perspectiva completamente diferente sobre la vida y la muerte. En lugar de vivir con temor, podemos vivir con la confianza de que nuestro futuro está asegurado en Jesús. En los momentos de mayor desesperación, cuando sentimos que hemos llegado al límite, la resurrección nos recuerda que Dios tiene el poder de hacer lo imposible. Lo que parecía una derrota total en la cruz se convirtió en el triunfo más grande de todos. Y esa misma fuerza de resurrección está disponible para nosotros. No importa cuán grandes sean nuestros desafíos, Dios puede transformarlos y hacer cosas nuevas. La resurrección nos llama a compartir esta esperanza con el mundo. Así como las mujeres que encontraron el sepulcro vacío corrieron a contarles a los discípulos lo que habían visto, nosotros también estamos llamados a proclamar la victoria de Jesús sobre la muerte. La resurrección no es solo un mensaje de consuelo para nosotros, sino una verdad que debemos compartir con quienes aún viven en la desesperanza, mostrando que en Cristo siempre hay una nueva oportunidad. La promesa de la vida eterna, Juan, capítulo 11 versículos del 25 al 26. En el relato de Juan 11, encontramos a Jesús frente a una de las situaciones más dolorosas que una familia puede enfrentar, la muerte de un ser querido. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había muerto. Marta, su hermana, angustiada y devastada por la pérdida, le dice a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Es en este momento de dolor profundo que Jesús pronuncia una de las declaraciones más poderosas y consoladoras de toda la Biblia: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan, capítulo 11 versículo 25. Con estas palabras, Jesús no solo consuela a Marta, sino que redefine por completo la perspectiva de la vida y la muerte. Para quienes creemos en Él, la muerte no es el final, sino el comienzo de algo eterno. Jesús estaba anunciando una promesa radical: aquellos que creen en Él tienen acceso a una vida que trasciende este mundo, una vida que no puede ser apagada ni por la muerte misma. Esta promesa no es solo para Lázaro, sino para todos los que ponen su fe en Cristo. La afirmación de Jesús nos invita a ver la vida desde una perspectiva eterna. A menudo, estamos tan enfocados en las preocupaciones y desafíos de este mundo que olvidamos que la vida aquí es temporal. Jesús nos recuerda que nuestra esperanza no está limitada a esta vida terrenal. Él nos promete una vida eterna en su presencia, donde no habrá más muerte, dolor ni sufrimiento. Esta es la esperanza que debe anclar nuestra fe, especialmente en tiempos de adversidad. El impacto de esta promesa es enorme. En un mundo donde la muerte parece tener la última palabra, Jesús nos asegura que, en Él,
la muerte ha sido derrotada. Aunque físicamente nuestros cuerpos morirán, nuestra alma vivirá para siempre con Él. Esta verdad transforma nuestra manera de enfrentar las pruebas y dificultades de la vida. Si sabemos que nuestra vida en la tierra es solo una pequeña parte de una eternidad con Dios, podemos enfrentar el dolor y la pérdida con una esperanza firme. Jesús no solo promete vida eterna para después de la muerte, sino que también ofrece una vida plena y abundante mientras estamos aquí. En Juan, capítulo 10 versículo 10, Él dice, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esto significa que, aunque nuestra esperanza última está en la vida eterna, también podemos experimentar una vida llena de propósito, paz y gozo ahora, en medio de las luchas diarias, porque sabemos que nuestro futuro está asegurado en Cristo. La promesa de la vida eterna nos da una nueva forma de ver nuestras circunstancias. Cuando enfrentamos la pérdida de seres queridos, la enfermedad o incluso nuestras propias limitaciones, podemos aferrarnos a la certeza de que estas situaciones son temporales. Lo que Jesús nos ofrece es eterno. Esta verdad nos da fuerzas para perseverar en medio del dolor, sabiendo que la victoria final ya ha sido ganada en Cristo. Esta promesa también nos desafía a vivir con una perspectiva de eternidad. En lugar de poner nuestro enfoque únicamente en las cosas materiales y temporales, Jesús nos invita a vivir con la vista puesta en lo que es eterno. Cada decisión, cada acto de fe y cada momento de comunión con Dios tiene un impacto eterno. La vida en la tierra es corta, pero la vida que Jesús nos promete es para siempre. Uno de los mayores consuelos que podemos encontrar en esta promesa es saber que la muerte no tiene el poder de separarnos de Dios. Romanos, capítulo 8 versículos del 38 al 39 nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, ni la muerte ni la vida. Esta certeza nos da confianza para enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que, pase lo que pase, nuestra relación con Dios es inquebrantable y que su promesa de vida eterna permanece firme. La resurrección de Lázaro fue un anticipo de lo que Jesús haría en la cruz y en su propia resurrección. Al resucitar a Lázaro, Jesús mostró que Él tiene poder sobre la muerte, y su propia resurrección fue la prueba definitiva de que la vida eterna es una realidad para todos los que creen en Él. Si Jesús resucitó, también nosotros seremos resucitados para vivir eternamente con Él. Esta es la promesa que sostiene nuestra fe y nos da una esperanza inquebrantable. La bienaventuranza de los que lloran, Mateo, capítulo 5 versículo 4. En el famoso Sermón del Monte, Jesús pronuncia una serie de declaraciones que parecían contradecir la lógica humana. Entre ellas, una que resuena profundamente con quienes han experimentado el dolor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, Mateo, capítulo 5 versículo 4. En una sociedad que asocia la felicidad con la ausencia de sufrimiento, esta afirmación sorprende. Jesús no niega la existencia del dolor, pero lo transforma en un lugar de bendición. Nos dice que aquellos que lloran no están olvidados ni abandonados, sino que están en el camino hacia el consuelo divino. Las palabras de Jesús ofrecen esperanza en medio de la desesperación. Cuando sufrimos, es fácil sentirnos solos o creer que Dios está distante. Pero Jesús nos recuerda que Dios ve cada una de nuestras lágrimas y promete consuelo. Esta consolación no es simplemente un alivio momentáneo, sino un acompañamiento divino en el proceso de sanación. Jesús mismo caminó por el dolor, experimentando tristeza y angustia, lo que le permite ser nuestro más cercano consuelo en momentos de pérdida. El sufrimiento es una realidad inevitable de la vida, pero Jesús nos enseña que no es el final. Él no nos promete una vida libre de dolor, pero sí nos asegura que en medio de nuestras lágrimas, Dios está presente. Esta es una verdad que cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Sabemos que no estamos solos en nuestros momentos más oscuros, sino que Dios está cerca, ofreciendo su amor y paz. Nuestras lágrimas no son ignoradas, cada una es vista por Dios, y Él está listo para consolar. En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos de tristeza y aflicción. Ya sea la pérdida de un ser querido, un fracaso personal o una enfermedad, el sufrimiento nos toca a todos en algún momento. Sin embargo, Jesús nos invita a no quedarnos en la desesperanza. Nos anima a traer nuestro dolor ante Dios, sabiendo que Él está dispuesto a brindarnos consuelo. Es en esos momentos de mayor vulnerabilidad donde experimentamos el amor y la presencia de Dios de una manera más profunda. El consuelo que Jesús promete no siempre viene de inmediato, pero es seguro.
A veces, el consuelo divino se manifiesta a través de la paz inexplicable que sentimos en medio de la tormenta. Otras veces, se presenta a través del apoyo de la comunidad, amigos y familiares que nos acompañan en nuestro dolor. Jesús utiliza diferentes maneras para consolar a su pueblo, y todas ellas son una expresión de su amor y cuidado. Una de las lecciones más importantes de esta bienaventuranza es que el sufrimiento no es en vano. Aunque no siempre entendemos por qué enfrentamos dolor, Jesús nos asegura que nuestras lágrimas no son inútiles. A través del sufrimiento, a menudo crecemos en nuestra fe y dependencia de Dios. Nos volvemos más conscientes de su gracia y más compasivos con los demás. Las pruebas pueden moldearnos, haciéndonos más fuertes en el Señor y más sensibles a las necesidades de los que nos rodean. La promesa de Jesús también nos desafía a ser portadores de consuelo para los demás. Así como Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, nosotros también somos llamados a consolar a quienes están sufriendo. A veces, el mayor consuelo que podemos ofrecer a alguien no son las palabras, sino simplemente nuestra presencia, mostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones. Convertirnos en instrumentos de consuelo es una manera de vivir la bienaventuranza en el día a día. Jesús no solo promete consuelo en esta vida, sino también una consolación eterna. Para aquellos que lloran y sufren en este mundo, hay una esperanza futura en la cual no habrá más llanto ni dolor. Apocalipsis, capítulo 21 versículo 4 nos dice que, al final de los tiempos, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es la promesa final para todos los que lloran. Un día, Dios mismo secará cada lágrima y transformará el dolor en gozo eterno. Cuando enfrentamos dificultades, esta promesa debe ser nuestra ancla. Jesús nos asegura que nuestras lágrimas son vistas y que, aunque el sufrimiento puede durar por un tiempo, el consuelo de Dios es seguro. Él está trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas, incluso en medio del dolor. Cada lágrima derramada tiene un propósito y será respondida con el consuelo de Dios. El consuelo de la promesa del reino de Dios, Mateo, capítulo 5 versículos del 3 al 10. En el Sermón del Monte, Jesús pronuncia una serie de enseñanzas conocidas como las bienaventuranzas, que revelan una visión radical del reino de Dios. Estas palabras de Jesús ofrecen consuelo y esperanza, especialmente a aquellos que enfrentan dificultades, sufrimiento y persecución. En cada bienaventuranza, Jesús describe una situación humana difícil y, al mismo tiempo, promete una recompensa espiritual que trasciende este mundo. Al hacerlo, nos invita a levantar nuestra mirada del dolor presente y enfocarnos en el futuro glorioso que Dios ha preparado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, capítulo 5 versículo 3. Jesús comienza su enseñanza con una afirmación que parece contradecir la lógica del mundo. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que saben que no pueden valerse por sí mismos. En lugar de recompensar la autosuficiencia, Jesús promete el reino de los cielos a los humildes. Es una invitación a depender completamente de Dios, confiando en que su reino es la mayor recompensa. A lo largo de las bienaventuranzas, Jesús ofrece consuelo a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los pacificadores y a los perseguidos. En cada una de estas situaciones, parece que el sufrimiento y la dificultad predominan, pero Jesús nos asegura que estos momentos no son el final. Al contrario, aquellos que sufren por causa de la justicia y los que experimentan el dolor en este mundo son llamados bienaventurados, porque recibirán una recompensa eterna en el reino de Dios. Este mensaje es profundamente consolador. En un mundo que valora el éxito, el poder y la riqueza, Jesús nos muestra que el verdadero tesoro no está en lo material ni en lo temporal. Las bienaventuranzas nos recuerdan que el reino de Dios pertenece a aquellos que, aunque sufran en esta vida, tienen una recompensa garantizada en la eternidad. Esta esperanza es fundamental para sostener nuestra fe cuando todo parece perdido. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil perder de vista el propósito mayor. Podemos sentirnos abrumados por los problemas, el dolor o la injusticia. Pero Jesús nos llama a ver más allá de las circunstancias presentes y a recordar que nuestro tesoro no está en este mundo, sino en el reino de Dios. Esta verdad nos da una perspectiva eterna. Las luchas de esta vida son temporales, pero la gloria que nos espera en el reino es eterna.
Jesús también nos enseña que las bienaventuranzas no son solo promesas futuras, sino una realidad que comienza aquí y ahora. El reino de Dios está presente en aquellos que viven con un corazón humilde, que buscan la justicia y la paz, que muestran misericordia y pureza de corazón. Aunque las recompensas completas serán en el cielo, ya podemos experimentar el consuelo y la bendición de vivir bajo los principios del reino en nuestra vida diaria. La promesa del reino de Dios no solo es una esperanza individual, sino también comunitaria. Aquellos que siguen a Cristo forman parte de una nueva comunidad, un pueblo que comparte esta esperanza y camina junto en tiempos de sufrimiento. Como cuerpo de Cristo, nos consolamos mutuamente, recordándonos las promesas de Jesús y alentándonos a perseverar en la fe. No caminamos solos, sino que formamos parte de un reino que trasciende fronteras, culturas y circunstancias. El consuelo de la promesa del reino también nos invita a vivir con una fe activa. Jesús no nos llama a simplemente esperar pasivamente por la vida eterna, sino a vivir de acuerdo con los valores del reino aquí y ahora. Esto significa mostrar misericordia, trabajar por la paz, buscar la justicia y ser luz en un mundo oscuro. Aunque enfrentemos persecución o dificultades, sabemos que nuestro esfuerzo no es en vano, porque estamos invirtiendo en un reino que nunca será destruido. Cuando todo parece perdido, las bienaventuranzas nos recuerdan que nuestro tesoro está en el reino de Dios. Esto debe ser el ancla de nuestra fe en los momentos más oscuros. Aunque las dificultades de esta vida pueden ser grandes, las promesas de Dios son mayores. Sabemos que, al final, la victoria es de aquellos que confían en Cristo y buscan su reino. Esta esperanza es lo que nos sostiene y nos permite enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que la gloria futura será incomparablemente mayor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo, capítulo 11 versículos del 28 al 30. En uno de los pasajes más reconfortantes de los Evangelios, Jesús hace una invitación que ha resonado a lo largo de los siglos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación a todos, sin importar la carga que lleven, a acercarse a Él para encontrar descanso. Jesús no promete librarnos de todos nuestros problemas de inmediato, pero sí nos asegura que, al acudir a Él, encontraremos alivio para nuestras almas. En un mundo que constantemente nos presiona y nos agobia, estas palabras son un bálsamo para el corazón cansado. La imagen de cargados describe la condición de muchos de nosotros hoy. Las responsabilidades, las preocupaciones y el dolor pueden pesar sobre nuestros hombros, haciéndonos sentir agotados física y emocionalmente. Jesús reconoce esta realidad y no nos pide que llevemos estas cargas solos. En cambio, nos ofrece su descanso, un descanso que va más allá de lo físico y toca lo más profundo de nuestro ser, la paz interior. Lo que hace esta invitación tan poderosa es que Jesús no pone condiciones. No importa cuán grande sea tu carga, ni qué tan desgastado te sientas, Él te invita a acercarte a Él. Es una llamada abierta, donde el único requisito es que vengas tal como estás, con tus preocupaciones, tus miedos y tus luchas. En un mundo que nos exige constantemente más y más, Jesús nos ofrece la oportunidad de dejar nuestras cargas a sus pies y descansar en su amor y cuidado. En Mateo, capítulo 11 versículo 29, Jesús continúa diciendo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». El yugo, una herramienta que unía a dos animales para compartir el peso del trabajo, representa la ayuda que Jesús nos ofrece. No nos promete una vida sin desafíos, pero sí nos asegura que no llevaremos esas cargas solos. Él caminará a nuestro lado, compartiendo nuestro peso y dándonos la fuerza que necesitamos. Este pasaje también nos invita a aprender de Jesús. Nos llama a imitar su mansedumbre y humildad. Muchas veces, el estrés y el agotamiento que sentimos provienen de intentar controlar todo en nuestra vida. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios y a dejar nuestras preocupaciones en sus manos, encontramos el descanso que tanto necesitamos. La humildad de corazón nos permite reconocer que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos y que necesitamos la ayuda divina. En medio de las pruebas más difíciles, acudir a Jesús no solo es un consuelo, sino una necesidad. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, cuando el peso de las preocupaciones nos aplasta, Jesús nos invita a descansar en Él. Este descanso no es una pausa temporal, sino una renovación espiritual que nos permite seguir adelante con una nueva fuerza.
Es en esos momentos de angustia donde nuestra fe se fortalece, porque aprendemos a depender completamente de Dios. El descanso que Jesús ofrece no se encuentra en las soluciones rápidas o en los escapes temporales que el mundo nos propone. No es el tipo de descanso que viene con una breve desconexión de nuestros problemas. Es un descanso profundo que solo se encuentra en su presencia. Cuando venimos a Jesús, no solo encontramos alivio, sino también dirección y propósito. Él nos ayuda a ver nuestras cargas desde su perspectiva, dándonos la paz de saber que Él está en control. Este pasaje también nos recuerda la importancia de la relación personal con Jesús. No es una fórmula mágica o un conjunto de pasos que debemos seguir, sino una invitación a una relación diaria y constante con Él. El descanso que encontramos en Jesús viene de caminar con Él, de aprender de su corazón manso y de permitir que su paz inunde nuestra vida. Es un descanso que va más allá de las circunstancias y que se mantiene firme incluso en medio de las tormentas. Cuando todo parece abrumador, Jesús nos ofrece una promesa sencilla pero poderosa: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo, capítulo 11 versículo 30. Esto no significa que la vida cristiana esté libre de dificultades, pero sí que, al caminar con Jesús, nuestras cargas se vuelven más ligeras porque no las llevamos solos. Él comparte nuestro peso y nos da la fortaleza para continuar. Al confiar en Él, nuestras preocupaciones pierden su poder sobre nosotros. A lo largo de este video, hemos explorado las enseñanzas profundas de Jesús que nos llaman a mantener la fe viva, incluso cuando todo parece perdido. Su vida, su sacrificio en la cruz y sus poderosas promesas nos recuerdan que, aunque enfrentemos dificultades, siempre hay esperanza en Él. Jesús nos invita a descansar en su amor y a confiar en que Él tiene el control, no importa cuán grandes sean nuestras pruebas. Su resurrección y sus palabras son el ancla firme que necesitamos para navegar por las tormentas de la vida. En los momentos más oscuros, cuando el peso de las preocupaciones parece insoportable, recuerda que Jesús está a tu lado, listo para ofrecerte descanso y renovar tu fuerza. Su sacrificio no fue en vano, y sus promesas siguen siendo tan válidas hoy como lo fueron hace 2000 años. No caminas solo, la presencia de Dios te acompaña, y su amor te sostiene. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te quedes con él solo para ti. Te invito a compartir este video con alguien que esté pasando por momentos difíciles, para que también puedan encontrar consuelo en las enseñanzas de Jesús. Además, si te ha inspirado este contenido, no olvides suscribirte a Revelaciones Sagradas, darle un me gusta a este video y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber cómo las promesas de Jesús te han ayudado a mantener tu fe firme. Comparte este mensaje y ayúdanos a llevar la luz de Jesús a más personas.